El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 27 de abril del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Varias informaciones que comentar con ustedes. Estoy ahora mismo indicándole a nuestra primera invitada que debe ingresar de nuevo al Zoom para conversar acerca del tema que vamos a debatir la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica y sobre todo la dimensión social. Pero antes de hablar con detalle de esto, ayer se consumó lo que ya sabíamos y se venía comentando en distintos medios de comunicación, plataformas digitales. El Parlamento venezolano, bajo control oficialista, designó a los nuevos 20 magistrados del Tribunal Supremo. La Asamblea Nacional oficialista designó este martes, tras un aplazamiento de 31 días, a los 20 nuevos magistrados del Tribunal Supremo. Aquí habría que poner nuevos entre comillas, muchos repiten, incluso al margen de lo que establece nuestra Constitución, y seguramente eso lo hablaremos ampliamente en los próximos días. Y muchos son militantes del PSUV o vienen, digamos, de otras instancias como el Consejo Nacional Electoral. Entre los designados se encuentran varios magistrados del periodo anterior, insisto, al margen de lo que establece la Constitución vigente supuestamente en Venezuela, como el actual presidente de la instancia, Michael Moreno, además de Lourdes Anderson, Luis Fernando Damiani y Calixto Ortega, que repiten en la Sala Constitucional. También destaca la designación de Gladys Gutiérrez, quien fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia entre 2013 y 2017. Como decía, y simplemente comento esto antes de iniciar conversación con nuestra invitada, Tamara Sucú, saben ustedes, del Instituto CASLA, abogada venezolana, defensora de derechos humanos, sin duda de mucho interés para el fiscal Karim Khan. Sin Estado de Derecho, decía ella, ni justicia imparcial. En la tiranía no está dispuesta ni interesada a investigar crímenes con competencia de la Corte Penal Internacional porque no está dispuesta a investigar a los altos responsables. Comentando, decía ella, esta designación del nuevo Tribunal Supremo, y lo pongo entre comillas, de justicia. Aquel que diga que Venezuela está cambiando y acepte la convivencia por conveniencia personal, también debería ser investigado algún día. Bueno, esto ocurrió ayer, insistimos, lo comentaremos en los próximos días. Efectivamente, el principio de complementariedad, que es el que rige la actuación de la Fiscalía y de la Corte Penal Internacional, advierte que siempre que existe interés de hacer justicia y respetar el Estado de Derecho en un país determinado, ellos se retiran. En el caso venezolano, queda en evidencia que es otra cosa lo que ocurre en nuestro país. Sobre el telón de fondo, decíamos lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia económica y sobre todo en materia social, la instalación de esta misión de la OIT que está en nuestro país para promover el diálogo tripartito, discutir el salario y sobre todo lo que establece el informe de la Comisión de Encuestas sobre Venezuela. Vamos a conversar ampliamente la mañana de hoy. Nos acompaña María Bernardoni de Gobea, quien fue ministra del Trabajo, conoce perfectamente el tema. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Ley. Pues un gusto conversar con usted después de tanto tiempo, pero la hemos seguido en redes sociales. Usted tiene un criterio muy claro acerca de lo que podemos esperar o no de esta visita de la OIT. Hay opiniones encontradas.
incluso muy críticas sobre cómo se desarrolla esta visita. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Para ser optimista, habría que saludar la instalación de un diálogo social en Venezuela después de un cuarto de siglo. Justamente este año se cumplen 25 años de haberse celebrado aquel acuerdo tripartito en 1997, que bueno, fue un acuerdo tan productivo, tan para el país, para los trabajadores, para las empresas, o sea, fue algo auspicioso. Recordemos que incluso la repercusión de ese diálogo se dio hasta en la economía del país, porque fue un año donde, bueno, se comenzó a ver luz en materia económica. Y bueno, nada, por eso digo, después de un cuarto de siglo, después de 25 años que se dio aquel acuerdo tripartito, aquel diálogo social fructífero, pues hay que saludar la instalación de un nuevo proyecto, pues de un nuevo propósito de dialogar, de entenderse las partes sociales. Eso en primer lugar. Ahora, por supuesto, tampoco podemos caer en la ingenuidad de pensar que con eso basta, ¿no? Y tenemos que partir de la base de que ese diálogo social se está instaurando como consecuencia de 20 años de incumplimiento de los convenios internacionales. Es decir, desde el primer momento, cuando se llamó aquel referéndum nacional sindical para sustituir las directivas de las principales confederaciones sindicales del país, desde ese momento comenzó la Organización Internacional del Trabajo, a través de sus órganos de control, la Comisión de Normas, el Comité de Libertad Sindical, comenzaron a advertir a Venezuela que aquello era contrario a los convenios internacionales. Y cuando se dictó la Constitución Nacional, se le hicieron observaciones a las normas de la Constitución Nacional que establecen, por ejemplo, que es el Consejo Nacional Electoral el que organiza las elecciones de los sindicatos, tanto patronales como de trabajadores. La OIT se lo advirtió, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, por supuesto, cuando llegamos, aparte de las normas, aparte de las observaciones a las normas, a la actuación por parte del gobierno en aquel momento de discriminación en relación con las organizaciones de trabajadores y de patronos que no eran afectas a la ideología del partido de gobierno. Entonces, esa reiteración de violaciones de distintas maneras a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que por cierto, son convenios ratificados por Venezuela, o sea que no es que solamente son convenios internacionales emanados de la OIT, es que es norma interna, porque desde el momento en que se ratifican, ellos pasan a ser una norma interna de rango constitucional. Entonces, esas observaciones durante más de 20 años, desde 1999 para acá, fue lo que produjo el nombramiento de la comisión de encuesta. ¿Qué es una comisión de encuesta? Es un órgano ad hoc de control, es decir, nombrado para el caso venezolano, especial para el caso venezolano, ¿verdad? Porque en los 102 años creo que tiene ya la OIT de existencia, apenas han nombrado 13 comisiones de encuesta. Es decir, ese es el órgano de control por parte de la OIT de más alto nivel. ¿Y por qué de más alto nivel? Bueno, porque tiene naturaleza jurisdiccional, porque la decisión que emite una comisión de encuesta es como si la emitiera un tribunal y tiene apelación por ante la Corte Internacional de Justicia, esa decisión de la comisión de encuesta, que en nuestro caso venezolano el gobierno no apeló ante la Corte Internacional de Justicia, o sea que eso quedó firme, de obligatorio cumplimiento. Así llegamos a hoy. Y por supuesto, dentro de esa decisión de la comisión de encuesta, lo primero que establece es la necesidad de instaurar inmediatamente el diálogo social. ¿Por qué? Porque el diálogo social es el mecanismo que nos puede llevar a solucionar, a solventar
toda una serie de aspectos que no disfuncionales, por llamarlo de alguna manera, en el ámbito de las relaciones de trabajo en Venezuela. Es decir, la agenda de ese foro de diálogo social es amplísima, si es que en verdad va a funcionar como un mecanismo democrático amplio de escuchar a todos los sectores y de buscar un consenso de todos los sectores para tomar una serie de medidas de política gubernamental, de reformas, de leyes. Es decir, es una agenda muy amplia. Debería empezar, ¿verdad?, por el cumplimiento de las decisiones de la comisión de encuesta. Ya eso es bastante amplio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la comisión de encuesta se dice claramente, no solamente es, como digo, instaurar el diálogo social, sino que hay que hacer modificaciones de leyes. Por ejemplo, en el decreto de ley orgánica del trabajo del 2012, que se incorporaron los consejos productivos de trabajadores, allí la comisión de encuesta dice que hay que eliminarlos. Es decir, ¿por qué? Porque se les considera una amenaza a el ejercicio libre de la libertad sindical por parte de los actores sociales en el mundo del trabajo, patronos del trabajo. Además, y perdón que interrumpa a nuestra invitada, hay casos muy concretos, y usted lo mencionaba en sus redes sociales ayer, Froilán Barrios, lo recordaba en conversación con nosotros, lo ocurrido con más de 20.000 trabajadores de Petróleos de Venezuela, que perdieron, bueno, todos sus beneficios laborales por una decisión del entonces expresidente Hugo Chávez. ¿Qué hacer en ese caso en específico? Están los más de 100 trabajadores, perdón que le interrumpa, que están ahora mismo detenidos. Yo le pediría un comentario sobre estos puntos en específico, de lo cual no se ha hecho nada más allá de la excarcelación de 2 de estos dirigentes sindicales. La escuchamos. Bueno, es decir, ahí hay un mandato muy claro, eliminar no solo de la legislación, sino de la práctica del gobierno, de las políticas gubernamentales, la discriminación, el acoso, la amenaza en contra de los dirigentes sindicales, no utilizar, ¿verdad?, los tribunales para hacer persecución de los dirigentes sindicales que están en el ejercicio libre de la libertad sindical, del derecho de libertad sindical. Ahí hay un mandato clarísimo, eso hay que hacerlo. Como tú dices, apenas han sido liberados 2, porque creo que Rodney Álvarez todavía no se ha concretado pues su liberación. Entonces, bueno, eso tiene que dejar de pasar. Entonces, por eso uno mira con escepticismo esto, porque si ese foro de diálogo social en verdad va a cumplir su objetivo, significaría un giro de 180 grados en la política gubernamental de más de 20 años, ¿verdad?, de los 2 últimos gobiernos. Es un giro total. Lo que tú señalas, mira, yo lo dije en las redes sociales con pesar. Es decir, ya esos son, es decir, los mecanismos de control de la OIT, ¿verdad?, muy bien intencionados, ¿verdad?, pero son tardíos. La justicia no puede ser tan tardía, ¿verdad? La OIT en su momento le dijo al gobierno que tenía que reenganchar a los trabajadores que estaba despidiendo, que tenía que instaurar un diálogo con las representaciones sindicales de esos trabajadores que estaban despidiendo. Era el momento de hacerlo. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Verdad? La mayoría de esas personas no están acá, no están en el país, y los que están en el país están dedicados a otros menesteres. Eso significa que la PDVSA que existió, esa empresa bandera venezolana en todo el mundo, no existe más, porque las empresas viven y se desarrollan y triunfan, tienen éxito por su gente. Y esa gente que hizo que esa empresa fuera eso, fue despedida de sus puestos de trabajo. En ese momento la OIT dijo también, eso fue una huelga laboral. ¿Por qué fue una huelga laboral? Por supuesto que se mezcló, ¿verdad?, con un paro cívico, pero esa huelga la empezaron los trabajadores de PDVSA exigiendo el respeto a la meritocracia que estaba siendo vulnerada, que era una condición de trabajo interna de la empresa que para ellos tenía mucho valor. Entonces, ¿qué hacer hoy en día con eso? Indudablemente que el Estado venezolano, sea quien sea que esté en el gobierno,
¿verdad? En el momento en que se aplique una solución, tendría que hacer una actualización de dónde están esas personas a quienes se les despidió sin pago de prestaciones sociales, de indemnizaciones de ningún tipo. Es que eso es un acto, en verdad, desde el punto de vista humano, inadmisible en un país democrático, en un país donde se respete el Estado de Derecho. Y digo más, nos decía Iván Freites de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, hoy en el exilio, víctima de persecución. ¿Qué se va a hacer con el fondo de pensiones de más de 500 millones de dólares que se perdieron producto de irregularidades bajo la responsabilidad de Francisco Illanamendi? Por ejemplo, sobre esto tampoco entiendo hay respuesta y no sé si está o es materia de discusión en el marco de esta negociación. No. ¿Sí? En verdad, eso no fue objeto de la comisión de encuesta. La comisión de encuesta, ¿verdad? Recordemos que se nombra como consecuencia de una denuncia que interponen los 33 delegados empleadores patronales de todo el mundo, dentro de los cuales estaba Fede Cámaras, por supuesto. Hicieron una denuncia en la Asamblea, en la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2015. Esa denuncia que ellos interpusieron fue lo que significó posteriormente, en el 2018, el nombramiento de la comisión de encuesta, ¿verdad? Porque no hubo manera de solventar el problema conciliatoriamente con el gobierno venezolano, y por eso se nombra la comisión de encuesta. Pero eso, como todo juicio, como todo proceso, tiene el objeto de ese proceso. Allí no están una cantidad de violaciones que han existido en estos más de 20 años y que han sido objeto de señalamientos por otros órganos de control de la OIT, como el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, pero no eran objeto de la decisión de la comisión de encuesta. Por eso ella no puede entrar a decidir sobre lo que pasó con los trabajadores petroleros, con el despido de los 20.000 trabajadores petroleros en el año 2000. Entonces, sin embargo, existen pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo en relación con eso. Y más allá de los pronunciamientos de la OIT, si en verdad hay una voluntad de dar ese giro de 180 grados y llevar adelante una política laboral amplia, de diálogo, democrática, si eso es verdad, no se necesita un pronunciamiento de la OIT para saber que aquí se despidieron a 20.000 trabajadores y no se les pagaron sus derechos laborales, ¿verdad? De ninguna forma, y todavía muchos de ellos están en el exilio, como tú lo dices. Incluso... No, pero es que yo me refería, además de esa, si me permite, arbitrariedad que cometió el entonces expresidente Chávez, con el impacto que esto tuvo para nuestro país, para la principal industria, eso es otro tema, es que se robaron 500 millones de dólares de los fondos de pensiones de los trabajadores de PDVSA. El señor Francisco Illanamendi fue procesado por esto en el exterior y nadie nunca asumió la responsabilidad, y todavía vemos a trabajadores incluso mayores protestando en las peores circunstancias por ese fondo de pensiones que les pertenece, y nadie dice nada, pero entiendo, como dice usted, que no forma parte, digamos, de estas discusiones que se están dando ahora mismo en nuestro país. ¿Se permite? ¿Sí? Ese no llegó a la comisión de encuesta. Claro. ¿Verdad? Si me permite, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Uno de los temas que sí figura tiene que ver con el salario y las contrataciones colectivas, y yo le pediría un comentario al regreso, porque, y lo deseamos, lo compartimos con la audiencia, decía en las primeras de cambio Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, que no hace falta, y la cito, discusión de contratación colectiva porque nosotros estamos del lado de los trabajadores. Bueno, en nuestro país hasta hace 2 días, o hasta hace muy poco, digamos, el salario mínimo era menos de $2 mensuales, las pensiones también. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le pediría un comentario sobre la expectativa que tiene usted en lo personal sobre este punto en específico y lo que establece además la Constitución y nuestras leyes. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Diagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Diagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Diagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la visita de esta misión de la Organización Internacional del Trabajo a nuestro país. Es la primera, tras casi 29 años, decía Bloomberg, no sé si se acerca a ese tiempo, pero ciertamente desde hace, como decía, un cuarto de siglo nuestra invitada, no había una misión de este nivel en Venezuela y no ocurre de forma gratuita, es después de la elaboración de un informe durísimo de la Comisión de Encuestas sobre nuestro país, que habla acerca del incumplimiento reiterado del régimen, además del régimen venezolano, además de alegatos de injerencia estatal en la independencia de organizaciones de empleadores y trabajadores y las relaciones con ellas, y la persecución contra los sectores que no son afectos al gobierno, al régimen. Yo les hago una inquietud a nuestra invitada, porque el tema del salario sí está en el marco de esta discusión. Hablando de voluntad política, decía Delcy Rodríguez en las primeras de cambio que ellos no les hacía falta discutir la contratación colectiva con los trabajadores, porque ellos estaban del lado de los trabajadores. Bueno, en nuestro país, hasta hace poquito, el salario mínimo era menos de $2 mensuales, creo que el más bajo del planeta, de América Latina sin duda. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? ¿Qué podemos esperar? La escuchamos. Quería primero aclarar, el cuarto de siglo es desde cuando se estableció aquí un diálogo social, ¿verdad? Ah, correcto. Es voluntario, que fue producto, ¿verdad?, de un espíritu que existía en ese momento de entendimiento, de respeto entre todas las partes sociales, gobierno, patronos y trabajadores. Y se instauró voluntariamente. Después de muchas conversaciones, se llegó a ese acuerdo de hace 25 años, ¿verdad? Hoy en día estamos otra vez instaurando un diálogo social como producto de una comisión de encuesta que es primera vez que se nombra en el país. Recordemos que Venezuela es miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo. En los 100 años que Venezuela ha tenido como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, nunca le habían nombrado una comisión de encuesta. Es primera vez que se nombra una comisión de encuesta. Y producto de eso es que nos vamos a sentar a conversar. Esto es lamentable, pero bueno, en fin, esa es la realidad. Ahora bien, tú dices un tema muy importante, que es el tema del salario. Sí, eso está dentro de las decisiones de la comisión de encuesta. Pero ¿está en qué sentido? O sea, la comisión de encuesta no puede intervenir en el país a determinar cuál es el salario que se va a establecer, ¿verdad? Lo que dijo fue, el salario tiene que ser conversado antes de fijarse con los patronos y con los trabajadores, de manera que salga un salario de consenso, que sea aprobado por la mayoría del país, que sea acogido y que vuelva a ser una referencia, porque en estos momentos el salario mínimo no es ninguna referencia en el país. Entonces, por supuesto, como tú dices, el salario hoy está, es decir, es que verdaderamente a uno a veces hasta se le olvida cuál es el salario mínimo, porque no entiende
¿Cómo puede una familia venezolana, cuando el costo de la canasta alimentaria, de acuerdo con las estadísticas del Senda, está en $500, y hoy, con el nuevo salario mínimo, uniéndolo con el Cestati, que está cerca de los $40? Entonces, es inconcebible, ¿verdad? Eso es un tema, ¿verdad?, que tiene que ser resuelto en el país. Esta es una economía que en verdad no permite el autodesarrollo de la colectividad, de la persona, ¿verdad?, en el ejercicio de cualquier actividad. ¿Por qué? Porque Delcy Rodríguez dice eso porque ella piensa, ¿verdad?, que el que gana salario mínimo está atenido a los complementos que da el gobierno a través de los subsidios del sistema patria, ¿verdad? Entonces, claro, es una población que está sujeta a las dádivas que pueda darle el Estado como complemento. Pero eso no alcanza para nada. Es decir, sobre todo en el caso de los adultos mayores. No alcanza para alimentarse, mucho menos para pagar servicios y medicinas. ¿No cree usted? Bueno, exacto. Es decir, uno a veces no se explica, ¿verdad?, cómo puede el venezolano subsistir con los salarios tan míseros que existen en el país, tomando en cuenta el costo de la vida y tomando en cuenta una economía dolarizada, aun cuando sea de una manera informal, ¿verdad? Por otra parte, hay una destrucción del empleo formal. La tarea que tenemos por delante es demasiado grande. La tarea que tiene Venezuela es demasiado grande. Hay una destrucción del empleo formal, tanto del público como del privado. Claro, lamentablemente aquí las estadísticas no ayudan mucho, pero yo me guío, por ejemplo, por la última encuesta de Incovi, que ya es del 2021, y habla de la destrucción del empleo formal en ambos sectores, tanto el público como el privado. Más de 4 millones de empleos se han perdido. Y otra característica del mercado de trabajo hoy en día en Venezuela que habría que tomar en cuenta para las reformas que se van a hacer en las leyes, por ejemplo, es la siguiente: lo que está imperando es el trabajo por cuenta propia. Es decir, el trabajo independiente, el trabajo autónomo, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son trabajadores, ¿verdad? La mayoría del empleo está radicado en ese sector, el trabajo por cuenta propia. Entonces, esas son personas que no tienen patrono, que no tienen seguridad social. Hoy en día nadie tiene seguridad social en el país. Eso es otro tema, ¿verdad?, que involucra todo lo que estamos hablando. Porque si hubiera seguridad social, pues por supuesto que el trabajador no dependería solamente del salario, sino que tendría una cobertura para los casos, las contingencias que signifiquen perder el salario cuando sea temporalmente, enfermedades, accidentes, etcétera. Pero aquí no hay nada, no hay. Entonces, bueno, habría que hacer una inversión muy importante en materia de seguridad social, en materia de salud, ¿verdad?, que es un complemento fundamental para el salario de las personas, porque la seguridad y la salud no pueden estar solo en manos de la empresa. La seguridad y la salud tienen que estar en manos de la seguridad social primero que nada. Entonces, bueno, hay muchas cosas acá que resolver y que no son parte de la comisión de encuesta. La contratación colectiva se ha venido a menos. Y en parte, en esto tiene que ver pues la poca acción del movimiento sindical. ¿Pero por qué poca acción del movimiento sindical? Bueno, porque el riesgo que corren con cualquier acción que lleven adelante en este sentido, el riesgo es la cárcel, la prisión, por lo que veníamos diciendo. Es decir, la actividad sindical se ha criminalizado. Entonces, bueno, ese es el ambiente. Por eso, repito, partimos por celebrar que se instaure un diálogo social después de 25 años, pero eso dependerá de lo que vayamos viendo, ¿verdad? De cómo se va a ir abordando, de cuál en verdad es la decisión, la voluntad del gobierno para dar un giro totalmente
radical en cuanto a lo que ha sido su política en los últimos 20 años. Dos inquietudes. Una, a propósito del salario, la Constitución es muy clara en nuestro país, sabemos que no se cumple. Creo que desde el momento de su aprobación, pero en el artículo 91, ahí se establece que el salario mínimo vital será ajustado cada año tomando como referencia el costo de la canasta básica. Yo le pedí un comentario que podemos esperar en este sentido. Además, también habla la Constitución de las prestaciones sociales, de las contrataciones colectivas. La pregunta que yo le haría es, terminada esta visita, creo que culmina el jueves, si el régimen de Nicolás Maduro insiste en desconocer lo que establece la Constitución, ¿qué viene? Eso en primer lugar. ¿Qué herramientas tiene la OIT? Digamos, ¿qué otras herramientas tiene para que cumpla? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algunos dirigentes sindicales han expresado su temor que se utilice la visita para blanquear de alguna manera las irregularidades, el acoso, las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra dirigentes sindicales y trabajadores. ¿Cree usted que esto es posible? La escuchamos. En primer lugar, de acuerdo con la Constitución de la OIT, cuando un país no cumple con las decisiones de una comisión de encuesta, pudiera llegar incluso a proponer medidas de sanción a la Conferencia Internacional del Trabajo. Si el Consejo de Administración, que es quien coordina todo lo relativo a la comisión de encuesta, puede proponer a la Conferencia Internacional, que es el máximo órgano de la Organización Internacional del Trabajo, podría proponerle que tome medidas. Hay precedentes. El caso de Myanmar es un precedente importante. En el año 2000 se tomaron medidas en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo y en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, a petición de la Organización Internacional del Trabajo, medidas más que todo económicas. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional del Trabajo no tiene dentro de sus sanciones a un país que incumple, no tiene la expulsión de ese país del seno de la organización. ¿Por qué no lo tiene? Porque el concepto que se tiene en la organización es que si un país está incumpliendo con los convenios internacionales en materia de derechos laborales, de derechos humanos, sacarlo de la organización es peor, porque el incumplimiento va a persistir. Entonces, la organización lo que hace es un seguimiento y si no hay forma de que cumplan, propone cualquier tipo de medida que considere conveniente la Organización Internacional del Trabajo para evitar que ese país siga incumpliendo la legislación laboral. Eso puede pasar, ya pasó en el caso de Myanmar en el año 2000. Y bueno, veremos a ver, ¿no? No sé, me preguntabas otra cosa. No, le decía sobre la posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro intente blanquear, digamos, todas las violaciones de derechos humanos, sobre todo... Sí, por eso indudablemente yo entiendo a los trabajadores que plantean esto. Sin embargo, recordemos siempre que estamos aquí instaurando un diálogo social, ¿verdad?, compelidos no voluntariamente por una decisión de la comisión de encuesta que se produjo porque hay 20 años de violaciones de los derechos laborales. Eso no se puede blanquear. Ya eso es un hecho. Eso se dio así. Hay 20 años de violaciones de los derechos laborales, ¿no?, de dictámenes de la OIT en materia de violación de los derechos laborales, y por eso se nombra la comisión de encuesta. Entonces, no es que el gobierno, ¿verdad?, no haya nunca cometido nada. Ahora, si el gobierno de ahora en adelante quiere cambiar, dar un giro de 180 grados, eso solamente lo veremos con las acciones que pueda tomar el gobierno de ahora en adelante. Si él lo quiere hacer de ahora en adelante, bienvenido sea, ¿verdad?, en beneficio de la población venezolana y del mundo laboral, de patronos y trabajadores, que han sido los grandes afectados directamente por las políticas del gobierno en esta área. María Bernabé Diego Vea, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Además,
no solo expresando opinión, compartiendo información valiosa acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con esta visita que realiza la Organización Internacional de Trabajo a nuestro país, producto del informe, durísimo informe de la Comisión de Encuestas sobre Venezuela. Gracias. Nosotros... Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la visita de la Organización Internacional del Trabajo a nuestro país. Bueno, hay, digamos, expectativas cruzadas con relación a esta visita. Habrá que ver cómo termina. Decíamos que conversamos hace algunos días con dirigentes sindicales, uno de los cuales, por cierto, está en el exilio, Iván Freites, la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, a la que pertenece Eudis Girot, quien fue recientemente liberado, y él expresaba preocupación, temor, porque se utilizara la visita para blanquear las sistemáticas violaciones a derechos humanos que figuran, por cierto, en el informe de la en el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT. Allí se mencionan casos emblemáticos como la persecución contra los trabajadores de las empresas básicas. El caso de Rubén González está allí. Estamos tratando de contactar con él, pero lamentablemente no hemos tenido suerte.
casos de sindicalistas de la CBG, profesionales y dirigentes sindicales, SUTIS, en fin. El acoso y derribo, la práctica de acoso y derribo contra trabajadores, también contra empresas y empresarios. Todo esto está reflejado en el informe de la Comisión de Encuestas, en los actos de violencia física contra dirigentes, empleadores y sindicalistas, y material contra sus sedes, e impunidad o falta de esclarecimiento de los mismos. Bueno, hay dirigentes sindicales que temen que se utilice esta visita para blanquear todos estos hechos que están referidos allí. De hecho, Crónica 1 destacaba, haciendo un resumen de la visita, que se inició el diálogo tripartito con más de 100 trabajadores detenidos como telón de fondo. Y comento un extracto de esta nota. Se espera que el Foro de Diálogo Social auspiciado por la OIT haga énfasis en la violación del gobierno de los convenios número 26, 87 y 144 referentes a libertades sindicales y fijación tripartita de salario mínimo. En la madrugada del martes fue liberado el sindicalista petrolero Eudis Girot, preso desde 2020 por denunciar irregularidades en PDVSA. 23 años marcados por crisis políticas y económicas tuvieron que pasar para que un gobierno chavista aceptara sentarse con empleadores y trabajadores. Lo destacaba nuestra invitada, por cierto, en el corte anterior. Tenemos a Servando Carbone de Únete. No sé si a él le han permitido participar en estas mesas de negociación y diálogo, pero le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Muy buenos días. Buenos días, Alejandro, y en nuestro público. Bueno, en esta agenda apretada, no hemos tenido ni tiempo de poder declarar, pero es importante tu contacto ya cuando estamos cerca de iniciar una jornada hoy histórica, que es el desarrollo del convenio 87. Quisiera su comentario, y yo inicio conversación con Servando Carbone a partir de la preocupación cierta que han expresado algunos trabajadores sobre, digamos, lo que puede ocurrir en el marco de estas negociaciones. Rubén González, un caso que figura en el informe de la Comisión de Encuestas, no le permitieron participar. Él denunciaba en sus redes sociales que lo sacaron a él y a José Patines. Él hablaba de manipulaciones del Ministerio del Trabajo. No quieren cumplir, decía, con la Comisión de Encuestas, y lo que han hecho es incrementar las persecuciones y violaciones de derechos humanos a los trabajadores. Yo le pedí un comentario inicial sobre este tema y qué expectativa tiene usted en lo personal. Lo escuchamos. Bueno, mira, inicialmente nosotros en el tema político sindical celebramos que haya una misión de alto nivel de asistencia técnica a Venezuela. El gobierno ha puesto el tema de diálogo social para encubrir el tema del acuerdo tripartito, en el cual no está de acuerdo. Pero por encima de esto, lo que sí hemos podido notar, por ejemplo, con el caso de los compañeros Rubén González y Patines, que pertenecen en este momento a una central CODESA, es la manifestación pública pública y notoria de la violación flagrante de la libertad sindical en Venezuela. Y yo creo que, bueno, el gobierno, como actúa, se comió la luz roja, no le importó absolutamente que tuviese quien sea. No solamente el caso de Rubén, tenemos a la CUTV, que es la central de los compañeros del sector del Partido Comunista, que también ha sido excluida por parte de el gobierno en acuerdo con la Organización de los Trabajadores, que viene directamente de Ginebra. Para nosotros esto es un hecho flagrante el día de hoy, precisamente el día de hoy, y ha sido recordada en la intervención de la ONT el día de ayer, del caso que este diálogo social inicia con una mancha negra al no afectar inicialmente la incorporación de la Central Unitaria de Trabajadores CUTV, y el día de hoy manifestaremos de forma tácita, clara, que rechazamos contundentemente la exclusión de los compañeros, porque ahí se ve la intromisión por parte del gobierno en el sentido que viola flagrantemente los convenios establecidos. Hablemos sobre el tema del salario. Conversamos con la exministra del Trabajo, María Bernardona de Gobea. La Constitución es muy clara en nuestro país, no deja lugar a dudas. Artículo 91. El salario mínimo vital será ajustado cada año tomando como referencia el costo de la canasta básica. Acto seguido se habla de las prestaciones sociales, contrataciones colectivas,
¿qué expectativas tienen ustedes en lo personal y qué esperan de la OIT si el régimen de Nicolás Maduro no cumple como hasta ahora? Lo escuchamos. Bueno, el día de ayer en la agenda discutimos en la mañana con un diálogo tripartito lo referido al convenio 26, que es la fijación del salario mínimo, y el convenio 144, que tiene que ver con el tripartismo. Y en la tarde hicimos un diálogo bipartito con el gobierno, con asistencia de la OIT, para desarrollar solamente el convenio 26. Nosotros queremos decir que, bueno, la intervención tanto de las organizaciones afiliadas a la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que es CODESA y UNET, estuvieron unidas a establecer criterios técnicos con respecto a la fijación del salario mínimo y mucho más, que es que tiene que ser efectiva, tiene que ser como lo indica el convenio 26 y no como lo viene haciendo el gobierno. Y lamentamos profundamente que no pudimos llegar al consenso con los trabajadores porque otros compañeros de otras centrales, primero felicitan al gobierno por su afiliación del salario mínimo y nosotros tenemos una contraposición porque nosotros vemos que el gobierno sigue Perdón, no utiliza criterios técnicos. ¿Qué centrales sindicales, qué dirigentes felicitan? Las centrales sindicales que estuvieron en esa posición, a pesar de que la intervención de la CTV fue muy fuerte, pero al final la central sindical democrática, los compañeros de la CTV, los compañeros de la CGT y los compañeros de la Central Socialista Bolivariana tuvieron coincidencia en la propuesta con el gobierno y nosotros tuvimos que reunirnos aparte con el gobierno en la reunión bipartita en la tarde para indicarle al gobierno, ratificarle cuál es nuestra planificación, cuál es nuestra estrategia y indicarle que tiene que utilizar lo que establece el convenio 26, que es la consulta efectiva y no la consulta que hace el gobierno, porque el gobierno te manda a ti una carta, te manda tal cosa y para el gobierno eso cree que es consulta efectiva y para nosotros eso no es consulta efectiva. Para nosotros consulta efectiva práctica es que nos podamos reunir, que nos pueda escuchar, que nos pueda decir cuáles son las condiciones económicas que tiene el gobierno, los ingresos por petróleo, las cifras del Banco Central de Venezuela, asunto que rechaza el gobierno. Es decir, que no sirve allí la discusión, no vale de nada lo que establece la Constitución y las leyes de nuestro país. Sí, el tema, pero esto hay que verlo muy bien con respecto, porque es que el gobierno dice, Alejandra, que él aplica el artículo 91 y el artículo 139 que dice la ley 129 de la Ley Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica de los Trabajadores, pero entonces resulta que puede tal, que entonces él se vale lo jurídico, pero el tema está en que aquí no se está discutiendo si se aplica el artículo 21, el 91 de la Constitución. Aquí lo que estamos demostrando en esta etapa, en este momento, es que el gobierno de forma unilateral viola el convenio 26 para posterior, y es lo que estamos diciendo, y ahí sí tenemos coincidencia, que en Venezuela se instale una misión de la OIT con asistencia técnica, cuestión que el gobierno dice, y ha mencionado que es una vulneración del Estado de Derecho, de la libertad y la violación de la Constitución. Entonces, en este tema que si es la 91, no, lo que estamos en este momento es demostrando que el gobierno viola sistemáticamente los convenios y que es necesaria la asistencia técnica. Eso es lo más importante en este momento. En otra etapa, cuando tengamos a la OIT aquí, como tenemos a los compañeros de la ONU, vamos a hacer un trabajo de tal forma que se conforme una misión de alto nivel con asistencia técnica para que evalúen la veracidad en el terreno de cómo el gobierno sistemáticamente impone y hace lo que le da la gana con el salario. Si permiten, te invitado, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera hablar de la libertad sindical. El tema está reflejado en el informe de la Comisión de Encuesta y también las contrataciones colectivas. Daisy Rodríguez dice que ellos no tienen que discutir nada con los trabajadores porque ellos están del lado de los trabajadores. Bueno, esa fue su declaración. Textualmente aseguró, no hace falta discusión de contratación colectiva, pero nosotros estamos del lado de los trabajadores. Yo le pedí un comentario al regreso de la pausa sobre estos dos temas, libertad sindical y las contrataciones colectivas. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Entonces vamos a ir, palabras más, palabras menos. Quedan un par de minutos. Servando Carbone nos acompaña, quien es coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela. Está participando, entendemos, en estas mesas de negociación en el marco de la visita de la OIT. Yo he dejado dos inquietudes muy brevemente. Una que tiene que ver con la libertad sindical. Dice la OIT que hay favoritismo y promoción de organizaciones paralelas de empleadores y trabajadores afines al gobierno, y hay trabas al funcionamiento de otras organizaciones que, digamos, se está discutiendo con relación a esto para resolver esta situación. Y por otra parte, el tema de las contrataciones colectivas que se han eliminado literalmente de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sí, y yo quiero informarte que para el asunto del gobierno, todos estos convenios que están siendo evaluados, 26 y 144 de libertad sindical, tienen como eje y está concatenado con el tema de libertad sindical. O sea, si no hay libertad sindical, yo no puedo fijar salario mínimo porque no me puedo reunir forma tripartita, por lo cual nosotros valoramos que esté la OIT aquí en Venezuela. Eso ha sido una solicitud de las centrales y eso nos ayuda a nosotros para demostrar de forma fáctica lo que está sucediendo. Por eso es que el caso de los compañeros ha sucedido, eso lo hemos denunciado, la violación de la libertad sindical, y todo este tema que tiene que ver especialmente con la libertad sindical y evidentemente con el memorándum 2792, y no solamente eso, sino que a raíz de eso, a pesar que el gobierno, como la vicepresidenta Elsie, mete su cuento y cuenta su historia, pues nosotros estamos demostrando y vamos a demostrar hoy que han existido instructivos que siguen violando la libertad, y esos instructivos eliminan de facto la comisión colectiva. El gobierno dice una cosa, nosotros tenemos que demostrar fácticamente y técnicamente lo que está sucediendo en Venezuela. Gracias, Servando Carbone, por atendernos. Bueno, muy breve. Fíjate la orden y disculpen esta novedad, es algo inédito que está sucediendo en Venezuela, y tiene la seguridad de la clase trabajadora, que la UNT y la CGT, creo que decir la UNT, estamos nosotros en la defensa y la verdad, porque somos los que hemos denunciado con nombre, apellido, expediente, cédula de identidad a todos los trabajadores que son perseguidos, judicializados, presos y están votados y han emigrado de Venezuela. Gracias, Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, UNEP. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, en la dirección de la estación, en la gerencia de producción Willy Salcaña, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, que tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta